Bueno, hola, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir todos hoy día. El Programa Estratégico Nacional de Economía Creativa, que es Chile Creativo, es uno de varios programas estratégicos nacionales. Hay 11, 10 según han ido, 9 según vayan sobreviviendo distintas instancias que pone la Corfo para aprobar, ¿no es cierto?, estos programas estratégicos. Y cada uno de esos programas estratégicos es una apuesta de la Corfo junto al Ministerio de Economía, junto a una mesa más o menos amplia, donde está la SOFOFA representando al sector privado, donde está el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, está varias instituciones. Son apuestas por sectores de la economía, es decir, una apuesta por el sector de la economía creativa, una apuesta por los proveedores de la minería, de la gran minería del norte, o, por ejemplo, energía solar. Son apuestas del sector público para especializar los instrumentos que tienen para el fomento productivo, ya no de política cultural o de otras cosas, sino fomento productivo, en sectores que consideran estratégicos. Entonces eso es lo primero. Chile Creativo es un programa estratégico nacional dentro de este marco de programa estratégico. Y es una apuesta, ¿no es cierto?, desde el lado de las instituciones de fomento económico, ¿no es cierto?, por desarrollar ciertos sectores en los que ven potencial de desarrollo. Entonces, lo que hace el programa, al igual que los demás programas estratégicos, es aliarse con el sector privado, con instituciones académicas, con instituciones de la sociedad civil, ONG, y con otras instituciones del sector público que tienen que ver con el área económica que se está priorizando. Por ejemplo, en energía solar, obviamente el Ministerio de Energía es parte de la mesa. En el caso de economía creativa, ProChile, a través del Departamento de Industrias Creativas que tienen, que ayudan a la exportación de varios de estos sectores, de varias de estas industrias, y el Consejo de la Cultura y las Artes, naturalmente, son parte también, por ejemplo, desde el sector público de esta alianza, ¿no es cierto? Y desde el sector privado, la verdad es que la aproximación para economía creativa, que tiene muchísimas empresas, ¿no es cierto?, y muchos sectores además, o sea, tenemos audiovisual, música, editorial, diseño, un largo, etcétera. Aparte de priorizar los 4 que acabo de nombrar, audiovisual, música, editorial y diseño, por sobre otros como arquitectura o como quizás artes escénicas, pueden pensar. Además de priorizar, buscamos en una primera etapa, 2015 por ahí, buscamos gente que pudiera representar al sector de manera gremiada. Entonces, obviamente, nos hemos acercado más a los gremios que representan a estos sectores y a través de ellos hemos ido haciendo el trabajo que ya les contaré de qué se trata y un poco bajando también las oportunidades de financiamiento, que es de lo que se trata esta charla. Entonces, la metodología para todos los programas estratégicos ha sido, en todos los casos, juntarse con el sector privado, juntarse con el sector público, la academia y las ONG, muy importantes también, para desarrollar lo que se llama una hoja de ruta, que es básicamente una primera etapa de diagnóstico de brechas o de dificultades, ¿no es cierto?, que tiene el sector, y drivers, en lenguaje más corfiano. Drivers se entiende como motores o pequeñas oportunidades para desarrollar, para disparar un poco la producción o las oportunidades, ¿no es cierto?, en el sector. Entonces, un diagnóstico de brechas y oportunidades de estos sectores y después un trabajo con todos estos actores que le acabo de decir de elaborar una hoja de ruta, proyectos, iniciativas, programas, o sea, todo el rango de lo que puede llegar a ser el fomento económico, que puede pasar desde pequeños cambios en la normativa, que es lo que más le gusta al sector público, porque en realidad eso significa que no hay que poner plata, pero pequeños cambios normativos que van a tener grandes efectos, ¿no es cierto?, sobre la industria y sobre la competitividad, hasta efectivamente programas, líneas de financiamiento, programas que son acotados en el tiempo, temporales, una intervención de un momento, o la producción de un bien público, como por ejemplo crear un proyecto del tipo, hacer un mapeo o hacer un catálogo de toda la oferta editorial chilena, que es algo que estamos tratando que estamos produciendo ahora, ¿no es cierto?, con la DIVAM,
a través de toda la información que hay en el depósito legal se puede hacer un catálogo de toda la oferta chilena y hacerlo sostenible en el tiempo, pero eso desde el punto de vista de la Corfo es más una intervención temporal, hasta programas que esperamos que, aunque están en fase piloto, programas de financiamiento sobre todo, tengan una proyección en el tiempo y vayan evolucionando y creciendo en el presupuesto y creciendo en el número de beneficiarios. Entonces, el programa realmente es una especie de articulador público-privado entre los públicos, entre los privados, para resolver estas brechas o para aprovechar estos drivers implementando la hoja de ruta, ¿no es cierto?, estos programas, estos proyectos, tratar de llegar a un estado feliz o a un desarrollo, ¿no es cierto?, aprovechar en este caso el potencial que tiene el sector creativo en el desarrollo económico, ¿no es cierto? Ahí lo interesante es preguntarse por qué, bueno, todo esto decir que veníamos con presentación y todo esto lo hubiese dicho más rápido y muchas cosas no lo hubiese dicho porque estaban un poco más gráficamente, pero yo creo que lo interesante es preguntarse en qué minuto la cultura, las artes y la creatividad un poco más en general, pues no nos olvidemos que cuando hablamos de creatividad hay siempre una disputa de los límites, ¿no es cierto?, que esto tiene con ciencia y tecnología, con ingeniería quizás, no es solo un ámbito de la cultura y las artes. Yo creo que acá si hay que agarrar dos ministerios que están representando la creatividad en ese sentido, hay que pensar siempre en el Ministerio de Ciencia y Tecnología o ex-CONICIT y después, por otro lado, en un Consejo de la Cultura actual o futuro Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio. Pero preguntarse entonces qué es lo que ve el Estado desde su rol de agente que fomenta el desarrollo productivo, ¿no es cierto?, y que trata de desarrollar industria. ¿Cuál es la oportunidad que ve en sectores como el audiovisual, en sectores como la industria de la música, en sectores como la editorial, en sectores como el diseño, que son los 4 aquí priorizados, y en otros ámbitos de la creatividad? Yo creo que todavía estamos en un estado, lo hablábamos con la gente que empezó esto en Inglaterra, gente del Arts Council de Inglaterra, que son los que un poco impulsaron estas primeras políticas. Ellos todavía se sienten, y nos llevan varios años de ventaja, sienten que esa razón o la motivación del Estado o la comprensión del Estado respecto de qué es lo que hay que desarrollar en el ámbito creativo todavía está como en un ámbito medio caótico. O sea, todavía es una oportunidad, nadie sabe muy bien todavía por dónde agarrarla. Ellos sienten que están recién desembocando en ciertas definiciones que tienen que ver con, por un lado, el desarrollo de las industrias como industria, es decir, que los audiovisualistas produzcan más contenido audiovisual y lo vendan y haya un crecimiento de esa industria como una unidad en sí, ¿no es cierto?, como una industria en su propia ley. Después hay otras claridades que tienen que ver con, por ejemplo, donde más claro se ve es en el sector del diseño, que más que desarrollar la industria del diseño como producto final y desarrollar una cadena de valor hacia atrás, en realidad lo que hay bastante consenso es que el potencial del diseño es como insumo para todas las demás industrias, ¿no es cierto? O sea, el diseño le agrega valor a la industria del cobre o a la industria de la manufactura o a las industrias de los servicios a través del diseño de servicios. Es decir, ya ahí hay dos visiones contrapuestas. O sea, una cosa es estar produciendo productos finales y tratar de que esa industria crezca, que es como un poco el rol tradicional de la Corfo. La Corfo siempre ha tenido esa aproximación, digamos, al desarrollo industrial, que es decir, hay un mercado final para los salmones, por ejemplo, perfecto, filetes de salmón. Bueno, desarrollemos para atrás todo lo que significa armar esa industria y vamos cubriendo las brechas y vamos aprovechando los drivers, en el lenguaje que les contaba antes. Después está esta visión que les cuento, que es decir, ya, no nos interesa tanto cuánto en volumen produce o cuánto es el volumen de esta industria, sino más bien qué es lo que puede hacer por otras industrias, cómo le puede mejorar la competitividad a otras industrias en las que sí estamos preocupados de cuánto es el volumen, de cómo van a crecer, ¿ya? Y ahí el diseño, y la verdad es que hemos estado buscando para qué otros casos dentro de la industria creativa aplica también, pero yo creo que es mucho más inmediato en el tema de diseño de servicios, cómo el diseño
es capaz de agregar valor, ¿no es cierto?, a otras industrias, más tradicionales, si se quiere. Y una tercera aproximación a esta idea de cómo el Estado ve que la creatividad, ¿no es cierto?, sirve para el desarrollo, tiene más que ver quizás con el desarrollo económico y social, desarrollo territorial, y es la estrategia de las ciudades creativas, que la habrán escuchado un millón de veces, yo también antes de meterme en esto, y me preguntaba qué cosa es esto de las ciudades creativas y cuál es el interés, o con qué vara habría que medir el éxito de una política que desarrolla ciudades creativas. Y ahí lo interesante es que el argumento no va ni siquiera en el desarrollo de una industria, tampoco va en el sentido de cómo un sector creativo le agrega valor a la industria tradicional, a la economía en general, cómo eso contribuye indirectamente, ¿no es cierto?, al aumento del Producto Interno Bruto o a la creación de empleo, bla, 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 sino más bien como estrategia de desarrollo territorial, es decir, cómo aprovechar ciertas características de un territorio. El ejemplo perfecto ahora que tenemos en Chile es Frutillar, a través de la nominación por primera vez de una ciudad chilena y por cuarta vez una ciudad de la música latinoamericana como ciudad creativa de la UNESCO, ¿no es cierto? Eso fue ahora en octubre, 31 de octubre del año pasado. Claro, y ahí lo que están buscando no es ni una de las dos cosas que les contaba antes, sino que cuál es la gracia de tener una política de desarrollo de una ciudad creativa. Tiene más que ver con resolver otros problemas, o sea, los problemas que quiere resolver Frutillar y la declaratoria que ellos hacen tanto para la postulación a la UNESCO como todo lo que han comunicado, tenemos una ciudad, una comunidad que tiene tres polos que están desconectados. Tenemos Frutillar Alto, tenemos Frutillar Bajo, tenemos otra población entre medio y no están ni geográficamente conectados, aparte de la calle que lleva ni social ni socioeconómicamente son compatibles, ni hay una interacción muy clara, digamos, entre lo que es la costanera de Frutillar y Frutillar Alto, que está más pegado a la carretera, y este otro polo urbano que también han detectado. Entonces, ellos, al declararse como ciudad creativa con una vocación de la música, están diciendo, primero, hay una actividad económica cerca del 6% del PIB de la ciudad, que es algo abstracto de medir en algunos casos, pero en este caso tiene que ver con el corte de tickets, con la actividad que genera las semanas musicales, el Teatro del Lago, etc. El 6% del Producto Interno Bruto de Frutillar está relacionado con las actividades, directamente con las actividades de la música. Y luego sobre eso hay un derrame, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que genera para las industrias del turismo, de la alimentación, de otros servicios, ¿no es cierto? Entonces, ellos están usando el tema de ciudades creativas o esa estrategia para, con la excusa de la música, conectar estos tres polos. Van a desarrollar una casa de la música justo en el centro de Frutillar, ¿no es cierto? Y van a trasladar la municipalidad a ese polo y van a hacer toda una intervención urbana que usa como excusa el potencial de atracción de turismo y de unificación que tiene la Semana Musical de Frutillar y el Teatro del Lago y el efecto que tiene eso sobre la imagen de Frutillar para resolver un problema que no tiene que ver ni con agregar valor a otra industria ni desarrollar un producto final y toda una cadena de, ¿no es cierto?, de empresas que están proveyendo. Entonces, yo creo que es importante quedarse con esta primera aproximación, ¿no es cierto?, de qué es lo que ve el Estado en el desarrollo del sector creativo, pensarlo en estos tres ámbitos y tratar de separarlo también a la hora de hacer políticas públicas. El rol que hemos desempeñado en estos años como programa estratégico nacional ha tenido que ver mucho con llevar este diagnóstico, llevar esta hoja de ruta a la Corfo en primera instancia, que es la institución que abre la puerta por primera vez, digamos, para el desarrollo productivo sobre todo, y llevarle una serie de proyectos y programas como los que les contaba que salieron de los talleres de hoja de ruta para estos cuatro sectores que tienen que ver o con líneas de bien público, por ejemplo, hacer un catálogo digital, editorial, a partir de la base de datos del depósito legal de la Biblioteca Nacional, que obviamente es un bien público en la medida que beneficia a todas las editoriales, pero no hay nadie que vaya a hacerlo pagándolo de su bolsillo, porque estaría muy difícil recuperar, ¿no es cierto?, esa plata. Hay que hacer una vaca o hay que financiarlo con impuestos, ¿no es cierto?, siempre y cuando el proyecto se lleve a cabo de la manera que genere un beneficio para todo el sector editorial, ¿ya? Y eso es un tipo de proyectos que nosotros
nosotros llamamos. Hay otros ejemplos en música, en diseño, por ejemplo, se llevó de los talleres de hoja de ruta y lo trabajamos durante todo el año pasado, un proyecto que se llama Puente Diseño Empresa, que es una especie de plataforma virtual y física, obviamente, entre los gremios de diseño, el Colegio de Diseñadores y Chile Diseño, y en primera instancia con la SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, donde están las grandes industrias, y usar esta plataforma para acercar a las empresas que ofrecen servicios de diseño y un poco hacer evangelización, por un lado, educación o formación de audiencia en lenguaje más cultura de las industrias tradicionales respecto de los servicios que puede ofrecer diseño, cómo contratarlos, cómo se paga, cuánto vale, hacer ese acercamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos aprovechado la puerta que ha generado la Corfo para los programas estratégicos exclusivamente, que es una facultad que nos han dado los programas estratégicos, de focalizar instrumentos que ya existen dentro de la Corfo, hacer llamados focalizados solo para los sectores que estamos trabajando. Hubo llamados focalizados en energía solar, por ejemplo. Nosotros aprovechamos eso y hicimos llamados focalizados de SAF, que son subsidios semillas de asignación flexible. Sí, no, perdón, pero yo dije que no lo iba a decir. Ustedes postularon, una buena postulación, pero en la próxima convocatoria vamos a haber aprendido. Desde el sector audiovisual, sí. No ganamos diseño y ganó videos web. Sí. Entonces creemos que igual es importante incentivar un nuevo staff que aborde el sector audiovisual. Sí, ya estamos avisados. Sí. Sí, pero en el fondo ese es un ejemplo llamado focalizado. Agarrar un instrumento que se ha usado de manera transversal, es decir, sin priorizar a ningún sector, o se ha hecho con llamados focalizados, priorizando algunos sectores. Aprovechamos nosotros de subirnos a ese bote y hacer llamados focalizados para el sector creativo. Los SAF, ya que nos metimos ahí, son en vez de que la Corfo reciba muchas postulaciones de capital semilla, de recursos, ¿no es cierto?, que entrega a emprendimientos en las etapas tempranas, ¿no es cierto?, donde son más riesgosos y más inciertos. Lo que hace la Corfo con los SAF es juntar muchos potenciales capitales semillas, un gran monto, y pasárselo a una institución para que ellos hagan el filtro, para que ellos reciban las postulaciones, y normalmente lo que se busca ahí es que sean instituciones que tengan algún conocimiento experto respecto a los sectores que están tratando de apoyar. En ese sentido, obviamente ustedes son un super candidato para el tema de, sí, para el tema de audiovisual, es decir, de tener una bolsa de capitales semillas administrados por una entidad externa para que ellos hagan el filtro de quién se termina llevando los 8 o 10 capitales semillas que se financian con eso. Subsidios semillas de asignación flexible. Amamos, o sea, Corfo adora las siglas, así que todo tiene un... Sí. Nosotros administramos uno en UD Ventures, uno grande. O sea, bueno, administramos varios, pero uno es como de 700 millones por año. Y yo voy a explicar un poquito de qué se trata. ¿La va asociada a un contenido? No, tiene que ver con que a ver, esto nació como en el año 2010, más o menos, el subsidio SAF. Y básicamente tiene que ver con que el administrador del fondo tiene algunas como capacidades de poder administrarlo de manera un poquito más flexible que como era antes, que en el fondo todo tenía que pasar por Corfo y todo tenía que ser aprobado. Entonces nosotros hoy día, por ejemplo, en UD Ventures, que les voy a explicar qué hacemos un ratito más, tenemos la potestad de poder decidir algunas cosas en términos de las inversiones que hacemos, digamos de manera autónoma, sin necesidad de tener que pasar por Corfo cada vez que tenemos que hacer algo, digamos, algún cambio. Y por otro lado, también da la facultad al administrador de seleccionar en qué proyectos y en qué ámbito, digamos en qué sector industrial o económico, uno se quiere enfocar. Entonces por ahí como que va la definición de la flexibilidad. ¿Está bien? Sí. Eso. Sí. No me equivoqué. Gran bolsa de capitales semillas que administra UD Ventures. Y otros más, digamos. Y focalizados en un sector. Eso es lo interesante, porque el capital semilla, Corfo evalúa todo lo que le llega nomás. No prioriza, no... Claro.
Ya, es un ejemplo de focalización. Y hay más. Hicimos uno de desafíos tecnológicos Innova, que eso, la verdad es que es como uno de los fondos más duros de Corfo, y llegaron puros proyectos de música súper vanguardistas que se meten en temas de inteligencia, ¿cómo se llaman? Perdón, de machine learning, claro, y se meten en temas de big data, bla, bla, bla. O sea, tendría que leérmelo, estaban en la presentación, pero en el fondo la idea es que hemos ido abriendo, ¿no es cierto?, fondos o líneas de financiamiento que normalmente estaban reservados. O sea, cuando hablamos con la gente de Innova, que son los que llevan el tema de los desafíos, me decían, bueno, pero en industrias creativas, ¿qué nos va a llegar? Más o menos. Pues ellos siempre están esperando como algo, desarrollo biotecnológico, rupturista, la vacuna contra el cáncer y un modelo que ya, o sea, está bien. ¿Qué nos va a llegar de editorial o de música? Va a llegar como postulaciones para hacer discos. No, mentira. O sea, de hecho, es interesante que en música nos hemos ido dando cuenta, y hay algo de literatura ahí al respecto. Sobre todo hay un autor que se llama Jacques Attali, francés, filósofo o antropólogo, no recuerdo bien, que dice que la industria, o sea, que la música o el sector de la música es como el canario en la mina en realidad de todas las transformaciones tecnológicas de la economía en general o de la sociedad en general. Igual acuérdense de Napster, y fue la primera vez que en el fondo hubo un peer-to-peer, ¿no es cierto?, pirateando música a nivel global, y se echaron una industria fonográfica global, millonaria, controlada por las majors, que vendía CDs en todo el mundo. O sea, ya no existe la feria del disco prácticamente. O sea, ¿quién se acuerda de Spec? Digo, no sé, ¿alguien acá? Bueno. Pero quiero decir, la verdad es que fue súper sorprendente ver cómo, para la gente de Innova, y para nosotros también, ver cómo las postulaciones que llegaron a desafíos de Innova, desde el sector de la música, venían con temas de fintech mucho más avanzados, por ejemplo, que sectores de los que ellos esperaban este tipo de desarrollo. O por ejemplo, turismo. Ellos se esperaban, como decían, bueno, el turismo es una industria que está un poquito más evolucionada, entonces en ese caso nos van a llegar buenas cosas ahí. La verdad es que financiaron un proyecto de turismo y cinco del sector de la música, lo que es insólito y es interesante. Y ya como tercera cosa, en realidad también, que eso es lo que más uno quiere, es cuando la Corfo te abre la mano para crear una línea nueva, que no es ni focalizar a lo que tienen, ni postular un proyecto a una línea abierta de lo que sea. Y ahí sí tuvimos, la verdad es que hubo buenísima disposición para crear una línea que tuvo su primera edición el año pasado, de fomento a intermediarios digitales. Estábamos buscando agregadores, ¿no es cierto?, que fueran capaces de agarrar contenido nacional, películas, música, catálogos editoriales, lo que fuera, y posicionarlo en plataformas globales de distribución, tipo Amazon, Spotify o Netflix o lo que sea, y dar la vuelta, ¿no es cierto?, aparte de posicionarlo, dar la vuelta de facturar y remesar esas platas, ¿no es cierto?, para que vuelvan para generar la exportación, ¿no es cierto?, de un intangible que es el contenido digital. Y ahí también nos fueron bajando el monto, o sea, como ya, está bien, vamos a hacerlo, pero menos plata porque no creemos que hayan ¿cuántas empresas van a llegar? O sea, la verdad es que cuando uno abre una nueva línea, para la Corfo la duda es si hay agua en la piscina, es decir, si alguien va a postular a esta cuestión. Fueron bajando el monto, y la verdad es que después tuvieron que subirlo y darse cuenta que en vez de financiar 4 proyectos, había que financiar 8, y que llegaron cerca de 50 proyectos, de los cuales 30 eran por lo menos entendían la línea, y 8 eran tan buenos que había que financiarlo, es decir, no bastaba con los 4. Entonces, eso a grandes rasgos es un poco en lo que ha podido influir un programa estratégico nacional, en este caso de economía creativa. Los ejemplos que les contaría a la gente de minería o de solar son bastante parecidos, pero con más plata y con mejor recepción de los funcionarios de Corfo. Yo siempre lo digo porque en el fondo los ejecutivos que están dentro que están administrando las líneas de financiamiento normalmente vienen de sectores tradicionales o están acostumbrados a trabajar con industrias de las que ya se conoce harto, que han tenido un trato, ¿no es cierto?, han sido clientes, por así decirlo, de la red de fomento productivo. Entonces, o sea, madereros conocen, y de la industria de la madera saben, ¿no es cierto?, o del salmón también.
saben la cadena entera, saben los productores, saben hasta las nomenclaturas técnicas. Pero cuando llegamos con agregadores de contenidos digitales y le estamos explicando que hay una crisis en el modelo publicitario y de cómo se factura en YouTube versus cómo se factura un contenido en Spotify, dijeron, bueno, encárguense ustedes, porque bueno, está bien, ustedes son la contraparte, no me cuenten más tuya. Pero es interesante ver cómo esos mismos funcionarios que acostumbrados a industrias tradicionales empiezan a adoptar el lenguaje y empiezan a entender cómo es el negocio para sectores como el sector creativo. Entonces, eso. Voy a dejar a Julio ahora, pero agregar que es súper cierto lo que menciona Felipe. Nosotros el año pasado, a fines del 2016, abrimos nuestro primer proceso de aceleración y todo el mundo decía, ¿quién va a llegar a una aceleración de economía creativa? Llegaron más de 50 proyectos, aceleramos durante todo el año pasado 5 proyectos de emprendimiento creativo, que hay algunos que están acá y que han sido tremendamente exitosos. Tuvimos a Mimbre, tuvimos a la DCI, tuvimos a Petaceta, tuvimos a Las Cabras y tuvimos a R2, que es una gestionadora de archivos. Y en eso, por eso doy la introducción para presentar a Julio, porque él fue nuestro mentor y nos ayudó, y ahora nos va a contar un poquito la otra parte. Cuando yo llego con un emprendimiento, ¿a qué me enfrento desde el privado o desde el acelerador? Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Oye, bueno, Dani me presentó, soy director ejecutivo en UDD Ventures, que es la aceleradora de la Universidad del Desarrollo, digamos, institucional. ¿Ya? Participamos en el proyecto en Proyecta, de aquí atrás mío, y específicamente yo, y apoyando a Dani un poquito en los procesos de apoyo a las empresas que están adentro. Y porque básicamente es lo que hacemos todos los días, y como dijo Felipe, nosotros somos una parte muy pequeñita de todo lo que habló, que me impresionó. Y estamos básicamente en unos instrumentos focalizados, que es administrar plata para invertir en emprendimiento. Esa es mi pega. Y como les dije antes, tenemos nosotros una bolsa de plata que tenemos que invertir anualmente, que fluctúa dependiendo del año, del gobierno, de las bases, como entre 500 y 700 millones. Y en un año récord tuvimos que invertir 1.100 millones de pesos, lo que fue bastante complicado, pero lo pudimos hacer. En emprendimientos que tienen ciertas características bien importantes, ¿no? Que tienen que tener un grado de innovación. Y acá, bueno, lo que decía Felipe en términos de creatividad, en términos también de la vinculación con la tecnología, con la factibilidad técnica. Tienen que tener una componente tecnológica relevante, que eso implica necesariamente que generan en cierto nivel algunas ventajas competitivas, que bueno, no quiero entrar en eso porque podríamos estar discutiendo todo el día, y que bueno, finalmente pueden ser escalables de manera razonable, y eso quiere decir que para poder crecer no necesitan de mucha gente, de mucha infraestructura, sino que puedan crecer como de manera más sencilla, fácil. Y lo que nos toca a nosotros es fundamentalmente lidiar con el proceso y el motivo de esta charla, que supongo que lo vamos a poder tratar en las preguntas, que es apoyar a los emprendedores en el proceso de desarrollo, pero básicamente eso tiene que ver con que no mueran por falta de plata. ¿Ya? Entonces nosotros somos la primera, como nosotros también hay varios más, digamos, como el primer paso para poder resolver ese riesgo, que en el fondo nosotros lo resolvemos porque no hay ningún banco que te vaya a poner plata cuando estés partiendo. No sé si acá todos, me imagino que varios tienen empresas, ¿no? Levántame la mano. ¿Quiénes tienen empresas? Ya. ¿Ustedes han ido a pedir plata al banco? Ya. ¿Y cómo ha sido el tema? Difícil, ¿no? Te piden como 12 meses de IVA, te piden historia financiera. Y eso es porque fundamentalmente los bancos, que es como el sector tradicional de financiamiento, tiene reglas de financiamiento que no son amigables con el riesgo comercial de partir una empresa, ¿ya? Y para eso estamos nosotros apoyando emprendimientos que tienen más que ver con la tecnología, con innovación, con tecnologías de información. Como dijo Felipe, muchas de nuestras compañías tienen que ver o están relacionados a temas de finanzas, tecnología financiera, fintech, y por lo tanto hacen desarrollos en inteligencia artificial, en big data, todas estas cosas que son así como palabras bien rimbombantes, nosotros los financiamos, las vemos.
y bueno, y nosotros nos dedicamos de eso y también a apoyar a los emprendedores que bueno, avanzan con nosotros en el programa para poder seguir levantando plata después para financiar crecimiento o para financiar capital de trabajo, que son dos cosas bastante distintas porque financiar capital de trabajo, finalmente un inversor privado en general no te va a poner plata para eso, sino que típicamente lo hace un banco, una institución financiera más tradicional. Y para financiar crecimiento, efectivamente hay fondos privados que son o capital private equity o venture capital que es de riesgo. Ahí les puedo explicar un poquito más de qué se trata cada uno. Entonces, fundamentalmente lo que nosotros hacemos es apoyar a los emprendedores en etapa temprana a bailar con el riesgo, digamos, con el riesgo comercial y tecnológico. Y para poder invertir esta plata, nosotros lo que hacemos anualmente son un par de llamados públicos. O sea, de hecho ahora en marzo vamos a abrir uno. Y este fondo nos permite invertir hasta 60 millones por cada proyecto que invertimos, digamos. O sea, en general es entre 10 y 60. Si el proyecto no da los resultados que nosotros planificamos en principio y acordamos con el emprendedor, lo vamos cortando en función de eso, ¿ya? Pero quisiésemos invertir en todos los proyectos que apoyamos 60 millones porque en el fondo estamos haciendo apuestas que debiesen dar frutos, ¿no? Ahora, dado que estos procesos son riesgosos, en general hay algunos que se caen entre medio. Y además de invertir, lo que hacemos, que en el fondo la inversión es un poco commodity porque hay como 18 incubadoras y aceleradoras que tienen fondos parecidos al nuestro u otros. La gracia de todo esto es darle al emprendedor acceso a una plataforma y a una red de valor que haga la diferencia. Y eso tiene que ver con dos cosas específicamente. Una con redes, que siempre se escuchan redes, pero básicamente son redes de mentores, que no tienen mucho que ver con esta charla, pero es importante porque los mentores típicamente ayudan a dar saltos de valor. Entonces, como a mirar el negocio y a analizarlo desde otra lógica que típicamente saca al emprendedor del mediodía, porque a todos nos pasa, y los que tienen empresas y los que administramos también estamos metidos así como en una máquina y en el fondo sacar la cabeza para afuera es súper complicado. Entonces, eso se logra con un mentor. Y acceso y cierre de brechas comerciales, típicamente, porque en el fondo, algo que es medio paradójico, pero que ocurre, comúnmente los emprendedores, al menos los que apoyamos nosotros, no es el caso de ustedes, como que el foco en venta no es tan claro, cuando tiene que ser el foco principal del emprendedor, ¿no? Vender. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque comúnmente los emprendedores que llegan son buenos en la tecnología, en el fierro, y les gusta el código y no sé qué, y el programa, Python, o también desarrollar. Yo trabajé con una empresa de aquí de Proyecta, no voy a decir cuál, pero también las chicas tenían así como foco en desarrollar el producto más que en salir a venderlo. Entonces, no sirve mucho desarrollar un gran producto y tener una tremenda tecnología si finalmente nadie te lo va a comprar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no sirve? Fundamentalmente porque el mecanismo más barato de financiamiento termina siendo siempre las ventas, o sea, los ingresos. Y si uno no es capaz de financiar en parte su operación con venta, es como que mejor empléate, digamos, en buena onda. Porque si no, porque tu foco, tu tiempo, tus recursos, todo eso tiene un costo de oportunidad muy, muy alto y en verdad no estás focalizando en lo que tienes que focalizarlo. Volviendo a UDD Ventures, bueno, finalmente nosotros invertimos esta plata entre 10 y 50 millones, hacemos estas conexiones con redes, mentores y redes comerciales, fundamentalmente. Y 10 y 60 millones, ¿te refieres a la fase 1? Sí, a la fase 1 y fase 2 de Capital Semilla. De SAF, sí, del que manejamos nosotros. Que nuestro instrumento nos permite invertir, de hecho, en dos fases. Una primera de 10 millones, que es como para hacer la prueba de fuego. O sea, nosotros ahí decidimos si es que efectivamente tiene sentido pasar a la siguiente ronda de 50 millones, que es más grande. Lo que termina ocurriendo típicamente es que muchos emprendedores caen en la fase 1, que son 10 millones, porque no cumplen ritos comerciales, no venden, no hay suficiente mercado, bueno, y varias cosas más. Y los que pasan, nosotros comúnmente terminamos por invertir todo el resto de plata. Y bueno, eso es en general. Quizás podemos discutirlo un poco más porque creo que estamos como
hemos comido harto rato describiendo lo que hacemos, preferiría que discutamos y resolver dudas de financiamiento si es que digamos, tienen, ¿no? Dani. Sí, yo ¿Te creo parece? que lo bacán de acá es que le perdamos el susto a ustedes dos, que son unos amorosos igual, pero uno igual le da susto a Corfo y le dan susto a la aceleradora y los bancos y las plata. Y No, todo. si no comemos, no hacemos nada. Solo Pero- tomamos cierta pero participación. hablan mandarín a veces. ¿Cómo? Hablan chino mandarín a veces. Sí, Con es cariño. que por eso preferiría como dialogar para no... Sí, pues, preguntas, chicos, aprovechen. Está Pregunten Corfo nomás. acá. Decir algo a propósito sí, Hay una pregunta. de cómo ha sido la repartición de roles Corfo entrando dentro de un mundo que ya viene súper subvencionado por cultura y por el CNTV. Y por la misma Corfo, a través de la línea de preinversión y distribución, el PIDA, en audiovisual. Un poco, yo creo que el mundo de financiamiento más semilla, ¿no es cierto?, que estaba comentando UD Ventures y que tiene que ver con el SAF, que tiene que ver con todas estas cosas, en el fondo lo que busca la Corfo y Cercotec, que también tiene herramientas de subsidio semilla, como de primeras etapas tempranas, el tipo de proyecto que están buscando apoyar siempre es una empresa, un emprendimiento, y eso en el mundo de la cultura siempre ha costado hacer el límite, porque en el fondo el disco, la película, el libro, eso, si estás buscando subvención, eso está en cultura, o en CNTV en el caso de televisión y series. Pero si estás buscando crear una empresa y un modelo de negocio basado en un catálogo, basado en la venta de propiedad intelectual, o en una bicicleta que va de una película a otra, pero es un modelo de negocio, o sea, que de una película a otra, o de un disco a otro, o de una gira a otra, quiero decir, de un producto, o sea, de una producción a otra, ahí sí el mundo Corfo, el mundo Cercotec, esa es como la misión. Pero a veces, y es súper, o sea, llega gente tratando de doblarle la mano al sistema y obviamente no le vas a doblar la mano al evaluador nunca, porque esa gente está seteada para decirte que no y desaparecer en la anonimidad de alguna manera, pero como, sí, pero es que mi película es un negocio, la película. Bueno, sí, también puede ser, pero no, están buscando apoyar el emprendimiento, una máquina que hace películas o que administra un catálogo, es decir, que una empresa que tiene un modelo que puede existir de aquí a que cambie la tecnología o que se acaben los tiempos, digamos, pero ese truco de tratar de financiar con capital semilla una película una vez, eso siempre va a rebotar y te van a devolver al Consejo de la Cultura, o sea, pierde una jugada y vuelve al inicio. O sea, eso es así. Sí, sí. Hola, ¿se escucha? Ya. Bueno, yo creo que lo último que mencionaste, Felipe, me hizo mucho sentido respecto a lo que ocurre en el mundo audiovisual cercano, en el mundo de la animación nosotros, de generar, he visto muchas empresas con modelo de negocio que se trata principalmente de generar bicicletas entre un desarrollo y otro. Pero eso es un modelo de negocio, eso Que es igual- válido. que- sí, que igual es interesante porque que lo validen, porque lo he visto mucho y que funciona en varios casos, aunque no sé si lo comparto tanto. Pero mi pregunta tiene que ver con que están hablando de los instrumentos de financiamiento y de cómo lo evalúan. Pero me gustaría saber más o menos cuál es el verdadero punto de evaluación de los resultados, especialmente en el caso de la aceleradora, porque igual yo siento que en nuestro sector y en el sector como de economía creativa, quizás casi todas las empresas nos sale demasiado caro contratar personal comercial calificado para tenerlo fijo, es decir, ingenieros comerciales o personas que se puedan preocupar de que los modelos de negocio estén bien hechos. De verdad nos sale caro. Entonces, siento que la mayoría estamos como teniendo que convertirnos en ese perfil o teniendo que trabajar en base a asesorías, y muchos modelos de negocio siento que efectivamente carecen de datos para poder decir, ¿sabéis que esto efectivamente funciona? Porque hay pocos datos de venta, no hay mucha información asequible en algunos de los sectores para poder decir, ¿sabéis que esto funciona o no? Entonces me gustaría saber cómo están abordando o qué instrumentos tienen para poder acompañar a las empresas que estamos desarrollando proyectos
especialmente en el área de cómo poder lograr una correcta evaluación y poder presentar los proyectos pensando en esa evaluación económica, financiera. Buena pregunta. A ver, tiene como dos respuestas, una políticamente correcta y una no tan políticamente correcta, pero voy a tratar de ser suficientemente general. La primera cosa que yo creo que cada uno de ustedes tiene que hacer cuando quiere postular un fondo es mirar bien las bases, ¿ya? Entonces, eso es como, que puede sonar de medio obvio, pero no es tan obvio, dado que en mi experiencia, los emprendedores que nosotros finalmente terminamos invirtiendo muchas veces no se leyeron las bases y te preguntan cosas que tú dices, bueno, la deberías saber porque se leyó las bases, ¿no? Entonces, comúnmente en todos los instrumentos de financiamiento las bases aparece, salvo los privados, porque ahí es un poquito distinto. El banco no tiene bases, tiene intereses nomás, bueno, claro, y como que las bases las conoces después si es que te va mal, y si le pagaste, bueno, pero ese es otro mundo. Los instrumentos públicos tienen, bueno, bases, y ahí se detalla bien efectivamente qué es lo que tú tienes que cumplir, y aparecen en general como cuadros de ponderación y criterios y con notas. Ahora, esas cosas son, en mi experiencia, nominales, porque dado que no existe tanta data y como que en el fondo es poner esas notas a atributos que son... Sí, pero déjame ir, tú corrígeme si es que... frente a atributos que muchas veces son cualitativos, como que es imposible porque no hay data, entonces... Lo que uno termina haciendo es un poco, y esta es la parte políticamente incorrecta, es medio que decidiendo de guata en base a la experiencia, entonces ahí no tenéis nada que hacer. Y otras cosas, dependiendo del fondo, es en base al estado de avance, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, si yo tengo dos empresas o dos postulaciones A y B, que son similares, digamos, y A está mejor porque tiene más avance, tiene más grado de tracción, de desarrollo, lo que sea, yo finalmente voy a terminar invirtiendo en A porque me baja las componentes de riesgo. Entonces, estos fondos públicos, todos, ya desde Cercotec hasta los nuestros que están más pensados en invertir en proyectos innovadores, tecnología, tienen una componente de riesgo que es importante y nadie se quiere terminar comiendo toda la componente riesgosa. Entonces, yo diría que la primera como el primer hack que tú le puedes hacer a las bases siempre o al fondo es mostrar no mintiendo por supuesto, mostrar tu avance, mostrar que efectivamente hay más que una sola idea o más que como que una cosa que se te ocurrió y que parece muy volada o lo que sea, ¿no? Aunque parezca muy interesante. Entonces yo diría que perfecto es como de maximizar tus probabilidades de éxito independiente de las bases o del fondo, salvo que diga queremos financiar ideas de negocio o ideas locas, es tratar de mostrar que hay avance, que hay conocimiento en ese sector o en esa industria o en el producto específico. Y esas dos cosas son las que nosotros finalmente terminamos mirando y son como los drivers que finalmente pueden hacer la diferencia entre seleccionar a uno o dos proyectos sobre otros. En el fondo resumiendo la respuesta, ¿cuánto conocimiento está dentro del equipo? ¿Y cuánto de ese conocimiento que se supone está dentro del equipo hay puesto en el producto? O en la máquina, la película, lo que sea en el caso de ustedes. Básicamente eso. No sé si te respondí bien la pregunta, pero espero que sí. Quiero agregar una cosita. Yo creo que vale súper harto la pena conocer, para los que lo conozcan o lo hayan visto mil veces, no importa, pero para los demás, conocer un gráfico que se llama ciclo de vida de un emprendimiento. Hay que tenerlo medio grabado en la retina. Ciclo de vida de un emprendimiento. Sí. Pero en el fondo es un gráfico que muestra las distintas, voy a hacer al revés, sí, las distintas etapas de madurez de una empresa, y siempre hay una curva que muestra como los resultados, que parten cero, baja a negativo y en algún minuto vuelve a cero y después crece muy rápido, muy vertical, y luego se estabiliza en un lugar y sigue creciendo, pero a un muy lento. Entonces, en el fondo, al final es una empresa madura, qué sé yo, es un negocio en el que ya entraron competidores, ya no hay una innovación muy grande, entonces
claro, es un negocio seguro, pero está creciendo a una tasa muy baja. Obviamente la etapa de antes, cuando las empresas tienen una ventaja por haber llegado primeros y por ser novedosos y todo el mundo los está comprando a ellos, están creciendo muy rápido. El Valle de la Muerte, este lugar donde no hay oxígeno y no hay plata y está toda la inversión puesta ahí y todavía no sabes cómo te va a ir, eso, creo que el Valle de la Muerte, algo así, ¿lo conocen? Efectivamente, el Valle nosotros estamos para financiar emprendedores en el Valle de la Muerte, porque la mayoría de las empresas que nosotros financiamos, incluso cuando terminan de trabajar con nosotros, no son rentables. O sea, tienen rentabilidad operacional, pero en el fondo no están ganando plata. Y eso, bueno, no sé, yo no conozco, para ser también honesto con ustedes, no conozco demasiado bien como la industria creativa específicamente, pero supongo que de cierta manera igual se comporta similar cuando ustedes, los que están en diseño, videojuegos, generan una empresa, digamos, pasa por un periodo donde no hay suficiente demanda, donde estáis solo como inventando algo o tratando de sacar un producto al mercado. Y típicamente ahí vas a tener déficit que vas a tener que financiar de alguna manera. ¿Sí? Fundamentalmente eso es cómo financio el déficit de la manera más eficiente y barata posible, de manera que cuando crezca, el gallo que me puso plata, banco no, pero inversionista, por ejemplo, no se lleve toda la parte de la torta grande, porque típicamente puede ocurrir que inversionistas tempranos que te ponen plata cuando como es difícil que alguien más te crea, pida condiciones que son buenas para ti en el corto plazo porque te permiten seguir operando, pero son pésimas después cuando tú quieres crecer y levantar una siguiente ronda, el tipo tiene preferencias. No me quiero poner latero, pero hay una serie como de literatura, pero hay el inversionista en general tiene poder asimétrico, porque el tipo tiene la plata, y el que tiene la plata en general pone la música, y tiene abogados buenos, en general, ¿ya? Entonces esa mezcla entre plata y abogados buenos es mala para el emprendedor cuando el emprendedor está apretado de plata y necesita levantar fondos rápido. Entonces, y ahí porque, bueno, y no me quiero poner latero, pero hay tipos de acciones y en instrumentos de financiamiento, deuda, equity, no sé si han escuchado equity vía propiedad, cosas intermedias en fin. Entonces, Hay una etapa antes de este Valle de la Muerte que es como la etapa cero, que es la que financian con la fase 1. Sí. Normalmente en el que en el fondo la empresa no ha empezado a operar, es solo una idea y un equipo, y lo único que hay es incertidumbre, que es distinto del riesgo. O sea, hay incertidumbre respecto, no se sabe Sí, claro. qué tan mal negocio o tan buen negocio es esta cuestión, no se sabe ni cómo hay que hacerlo, ni si hay gente que estaría interesada, si hay un mercado para esta cuestión. No se sabe nada. Entonces, normalmente la fase 1 lo que hace, que es para avanzar cero, eso. es para convertir la incertidumbre en riesgo. En riesgo. Decir, ya, ahora sabemos y la probabilidad de que nos vaya mal es de un 99% y vamos a perderlo todo. Perfecto. Sí, Ya no es incierto, ese es el riesgo. Si te metes, es una apuesta de 99 contra 1 o de lo que 10 sea, contra sí. 1, o sea, Sí, 1 contra 10, lo que básic- sea. básicamente la diferencia entre, desde el punto de vista más teórico o de la bibliografía, es la diferencia entre incertidumbre y riesgo es que el riesgo tú lo puedes medir y eventualmente gestionar, y la incertidumbre no. Entonces, nosotros buscamos convertir la incertidumbre en riesgo para efectos de entender cuáles son las probabilidades de que ese proyecto tenga éxito o no, digamos. Entonces la pregunta de cómo se evalúa la gente que pasa de la etapa 1, que es esta incertidumbre de riesgo, a la etapa de la fase 2, que Sí. son los 50 millones, y que es para cubrir el Valle de la Muerte, básicamente tiene que ver con la capacidad de haber convertido esa incertidumbre en riesgo. Y ahí yo he visto otro ejemplo, tuvimos a una fundación italiana que financia emprendimiento en la zona de la Lombardía, en Italia, cerca de Milán, y ellos el criterio, para todas estas fases tienen distintos criterios de evaluación, obviamente, pero en la fase que va de la incertidumbre al riesgo, digamos, lo que más evalúan es la idea y al equipo. El equipo, las personas. O sea, si es que, lo que decías tú Lo que hace un dicen, minuto, sí. si es que tienen los conocimientos si es que UD Ventures, la aceleradora, considera que las personas, esa química que hay dentro de ese equipo y el conocimiento que tienen esas personas, ellos
como equipo son capaces de llevar esta idea que es buena a, por lo menos, a pasar al Valle de la Muerte y llegar a cero de nuevo y después tener alguna posibilidad de crecer. Pero sí se puede parametrizar este sentimiento de guata, ¿no es cierto? Se puede parametrizar para cada uno de los traspasos de una fase a otra. Eso. Y lo interesante de entrar a una incubadora, entrar a una aceleradora, es que todo lo que tú planteabas sobre esta expertise técnica que uno no puede pagar en estos primeros momentos, los ingenieros y todo, está incluido en las aceleradoras. O sea, en general, un proceso de aceleración incluye un tutor que es un ingeniero de proyectos que te acompaña, que te lleva, que revisa tu plan de negocio, tu idea de negocio, tu organigrama funcional. Nosotros nos llegaron, por ejemplo, no voy a decir quién, pero nos llegó a la aceleradora una empresa que tenía 14 socios. Llegamos a la primera reunión con uno de eventos y fue como que los miraron y le dijeron, pues, o sea, 14 socios no existe en ningún modelo que pueda funcionar, reagrúpense, reordenen, refinan la función. Entonces, eso es lo interesante de los modelos de aceleración. No solo que les dan plata, también que entras en un proceso creativo, pero también financiero muy interesante y muy enriquecedor para las empresas. Entonces, porque a veces hay aceleradoras que no tienen plata, pero que sí te hacen parte de los procesos. Entonces, para que también las consideren y no solo vayan por los fondos, porque quizás hay veces que los procesos están muy en etapa cero y no pueden ir directo a uno de 15 millones o de 10 millones, pero sí pueden ir a un proceso de aceleración corto, 6 meses o de 8 meses, en el que vayan limpiando las variables para después entrar a uno directo. Nosotros hicimos eso con la aceleradora y tenemos 3 ganadores de Corfo este año. Voy con la pregunta de ella. Hola, quería preguntar si los fondos aplican solamente para productos o servicios, ¿no está considerado la formación de capital humano? Claro, es que yo diría que el abanico, la oferta de subvenciones que tiene el Estado, Chile un poco ha contaminado a todo el resto de Latinoamérica con la manera con los nombres y la manera de clasificar. Si se van al BID van a ver que todo se llama como los instrumentos de la Corfo, bienes públicos, formación de capital humano, bla, bla, bla. Pero hay una clasificación y que tiene que ver con cubrir distintos problemas que se dan dentro del fomento económico. Hay algunas cosas que tienen que ver con el fomento de la industria en general, como los bienes públicos que contaba al principio, que eso no tiene nada que ver con apoyar empresas para que emprendan. Tiene que ver con crear un elemento que faltaba en el ecosistema o en esa industria, una norma, por ejemplo. Este es el típico ejemplo, una norma que... o sea, no hay inversión en construcción en madera en altura en Chile porque no hay una norma, entonces es pura incertidumbre. Ni una empresa va a invertir en eso porque no saben si está prohibido, si se puede hacer de 2 pisos, de 3, o con qué tipos de maderas, con qué grosor. No hay una norma. Entonces, no existe ese mercado. O sea, todos saben que alguien lo compraría, pero el negocio no existe porque nadie se va a meter en una cuestión donde no hay norma. Entonces, lo que falta ahí es un bien público. Ese bien público puede ser la norma, la normativa, que después se le traspasa al MIMBU y finalmente se convierte en norma, ley o lo que sea, y se genera un mercado para ese tipo de productos. Ese es el mundo de bienes públicos. Después, y eso es como un trabajo súper asociativo para toda la industria, desde un nivel súper abstracto y general de toda la industria. Después están los casos puntuales, el problema del Valle de la Muerte, de la empresa en particular, que necesita, que es una buena idea, pero que necesita pasar por este tránsito, y eso es el mundo capital semilla. Entre medio aparecen siempre los temas de formación de capital humano, la necesidad de formarse en una tecnología nueva, en lo que sea. Hay una línea que se llama PFC, que le encanta a Corfo el tema de las siglas, así que todo tiene su sigla. PFC es Programa de Formación de Capacidades. O de competencias, creo que sí. Y ahí sí, eso tú puedes agrupar a una industria y decir quiénes tienen problemas con el software RealFlow para generar, no sé, gráficas reales de fluidos, de sangre, de agua, de lo que sea. Todas estas empresas, bueno, ¿es un problema para el sector? Sí, porque nos hace menos competitivos. Perdimos una película de animación que la fueron a grabar a Perú finalmente, porque ahí sí tenían 2 empresas que juntos sumaban 50 desarrolladores que podían trabajar en RealFlow. Hagamos un PFC,
y capacitemos por lo menos a 15, 20 profesionales que sepan trabajar con este software y la próxima es... Ya, es un caso en el que hay formación de capital humano. Pero claro, es un mundo en sí mismo el tema de la formación de capital humano. En el caso del subsidio semilla o de un proyecto de capital semilla puntual, yo creo que a lo más un mentor te va a decir, sabes que necesitas a alguien en tu equipo que sepa hacer esto, o tú como dueño de esta empresa o como emprendedor, sabes que sería bueno que supieras tal o cual habilidad, pero no te van a capacitar, o a lo más te van a recomendar dónde investigar, y ahí es tema tuyo de moverte y adquirir esas capacidades. Acá. Hola. Bueno, yo vengo de la industria recreativa del libro, de la parte editorial. Soy parte de la Asociación de Editores Independientes de Chile. Que te quería hacer preguntas básicamente sobre el tema de los evaluadores. Ya. Dentro de mi gremio, que somos 70 editoriales, nos llama mucho la atención esta olla mágica de la Corfo, del Consejo de Cultura, donde sacan evaluadores que nadie conoce, que nadie sabe la expertise que ellos tienen y que son los encargados de evaluar los proyectos que nosotros constantemente, porque en la industria del libro dependemos de una forma abismante solamente de los fondos públicos. Entonces, en ese sentido, es un poco ver de dónde sale, cómo se hace esta cosa de la evaluación, porque a veces las mismas evaluaciones que nos llegan de vuelta, tenemos proyectos con 99.9 y no ganan. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? ¿De dónde salen estos evaluadores? ¿Cómo se crea un evaluador? ¿Cómo se transforma una persona en un evaluador de proyectos ajenos? Sí. Porque, por lo menos desde mi caso, que he presentado, todos los años presento 4, 5, 6 proyectos. Y siempre se caen, siempre tienen 95, 96, 98 y no ganan. Sí. Pero hay proyectos, ponte tú, que tienen menos puntajes que mi empresa o mis colegas, y sí ganan. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está el tema del evaluador? Porque también me llama la atención, ponte tú, lo que tú mencionaste de este proyecto de Corfo, de hacer un catálogo a través del ISBN, que para mí, por lo menos para mi gremio, es como hacer un elefante blanco. Porque el ISBN, primero que nada, es manejado por entidades privadas, no es una entidad, el ISBN no es algo público. Y segundo, favorece a las grandes empresas transnacionales que vienen, ponen ¿cómo se dice?, una sucursal en Chile y empiezan a trabajar con ISBN chileno y copan el mercado inmediatamente. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde va el tema de la evaluación de los proyectos? Porque a veces lo que nos produce a nosotros en el gremio es desconfianza. Sí, a ver, yo primero, como no soy del Consejo de la Cultura, te puedo contar lo que sí sé y podemos discutir de eso. La manera de seleccionar los evaluadores está en la ley del Fondo del Libro. Hay otra manera de seleccionar evaluadores que está en la ley del Fondo Audiovisual. Hay otra manera de seleccionar evaluadores que está en la ley del CNTV, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ley que tiene financiamiento y tiene subvenciones tiene declarado la manera de seleccionar los evaluadores. Cuando se creó el Consejo de la Cultura, el modelo que propuso Agustín Esquella fue el de la evaluación de pares, que tiene sus pros, tiene sus contras, y ese fue el que se instaló para todas las leyes de fomento de las artes. No estamos hablando ya de economía ni nada. De las artes se instaló el modelo de evaluación de pares, que para mí, yo creo, y porque lo he escuchado más veces y porque opino igual que tú y he visto la inconsistencia, creo que en el caso chileno, como tenemos un sector relativamente chico, para que haya evaluación de pares, que además, si tú eres evaluador, no puedes postular, además, y ni tu familia, ni tu cercano, entonces se generan ciertos problemas logísticos básicos que todo el mundo conoce y puede ver. Ahora, salvando eso, en el reglamento de cada uno de los fondos dice cómo se seleccionan esos pares, que son los evaluadores, y yo creo que ha ido evolucionando de menos transparencia a más transparencia. Actualmente, no sé si ya el último año fue así, las veces que yo he mirado,
ha sido cada vez más transparente. Hay una convocatoria para ser evaluador del fondo audiovisual, una convocatoria para ser evaluador del fondo del libro, te ofrecen una cantidad de plata, te plantean una carga de pega que tú estás dispuesto o no estás dispuesto a aceptar, más todos los inconvenientes que tiene en términos de postulación tuyo y de tus cercanos. O sea, pero eso es como del ámbito de cultura, eso es lo que yo conozco en ese caso por lo menos. Solo para puntualizar, me parece, revisé una vez el sistema de evaluación de fondos de cultura, seguimos en cultura, no en lo que venimos a hablar, que es temas de financiamiento. El de Nueva Zelanda me pareció razonable y bueno, que era tener evaluadores profesionales, funcionarios públicos con nombre y apellido, una comisión que se reúne una vez a la semana, donde incluso hay una cuota de 2 maoríes, que es parte de la política, ¿no es cierto?, de integración neozelandesa, todo muy civilizado, todo muy racional, y funciona para un país con pocos habitantes, con un sector cultural obviamente relativamente chico, donde todos estos problemas logísticos que salen de las inhabilidades o de ¿no es cierto?, de tener una convocatoria grande al año, quedan más o menos resueltos. Pero ese tipo de propuestas o de modificaciones en realidad hay que llevarlas a esos fondos. Yo creo que el caso de ver proyectos con puntaje mayor que el tuyo, o sea, menor que el tuyo, que han sido seleccionados, que a todos nos ha pasado, además, por lo demás, yo creo que en el fondo el libro se puede explicar, no digo que lo justifico ni nada, pero se puede explicar porque ellos están obligados a financiar un 60% de proyectos de regiones por sobre los de Santiago. Entonces tú puedes tener un proyecto mejor puntuado, creo que eso puede pasar en el libro, que un proyecto de regiones, pero la cuota del 40% para proyectos de la región metropolitana ya quedó cubierta, entonces corre el proyecto con mayor puntaje de regiones y si es menor que el tuyo... Claro. El año pasado podría ser Cercotec. Sí. Cercotec no conozco el sistema de evaluación, lo siento, pero no... O sea, el sistema de evaluación me pareció bastante precario. Sí. O sea, como una persona que fue a evaluar, nosotros estamos pidiendo fondos para obtener tecnología, ¿ya? Para la editorial, o sea, compra en internet. Ajá. Y la persona que nos fue a evaluar simplemente no tenía la menor idea de que, o sea, nos decían ya, pero él venía a evaluar un negocio para frito, ¿entendí? O sea, y se encontró con un negocio donde se hace libros, se trabaja con papel, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tipo, su evaluación fue totalmente, de hecho, yo puse un programa en Cercotec diciendo cómo me evalúan porque Claro. no tiene idea de lo que viene a evaluar. Entonces, en Claro. ese sentido, es un poco como, claro, está bien todas estas formas de financiamiento, pero uno se enfrenta siempre a evaluadores. Sí. Sí. Entonces, esa contraparte, ¿cómo se resuelve? No, en el caso de Cercotec, no, o sea, aparte de decirte que estaría muy bien que profesionalizaran a los evaluadores de Cercotec, no, sí, todos los evaluadores deberían ser profesionales. Voy a Perdón, tirar estamos un quedando sin flotador tiempo. aquí. Yo creo que, y no desde lo estatal, sino que desde la experiencia, yo creo que en esos casos lo que uno tiene que hacer es, como asociación gremial, irse a los otros fondos de los que habla Felipe, por ejemplo, los bienes públicos y eso, y generar una instancia de evaluación capacitada o, a su mismo, solicitar fondos que permitan la capacitación de evaluadores. Nosotros hicimos el año pasado un piloto con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, nos ofrecieron un curso de economía creativa. Ya, al final lo que decimos es, en vez de invitar a la gente que siempre se invita, invitamos a los dueños, todavía no evaluadores, pero administradores de líneas de financiamiento de la Corfo y de ProChile para capacitarlos en el sector. Y funcionó bastante bien. Al BID le gustó esa manera de trabajar porque en el fondo les sirve para repetirlo en otros países y para repetirlo en otras instituciones. Yo creo que por ahí va un poco, o sea, hay que capacitar al sector para que sepa postular a la línea de financiamiento, para que sepa cómo funciona el tema del emprendimiento o cuál es el marco con el que una incubadora, ¿no es cierto?, va a evaluar tu proyecto, qué es lo que va a mirar, y también hay que formar hay que capacitar formal e informalmente a los dueños, por así decirlo, de los instrumentos, de los capitales semillas, de los Cercotec, y en realidad enseñarles, digamos, de qué se trata el sector, cómo ha evolucionado. Y respecto al proyecto de catálogo, es un proyecto súper viejo, y yo estoy... O sea, es un tema que apareció en todos los talleres de hoja de ruta. Lo mencionó la directiva de Editores de Chile, que es el gremio del que tú participas,
como algo importante que hay que hacer y la metodología del programa es tomar estos bienes públicos, ¿no es cierto?, o estas necesidades, estas cosas que el sector dice debería, habría que, alguien lo debería hacer, y devolverle la pelota y decirle, bueno, hagámoslo juntos, y lo estamos trabajando justamente con editores, con la Cámara del Libro, con la Corporación del Libro de la Lectura y con la Cooperativa La Furia, y el Consejo de la Cultura y la DIVAM. Y cuando dices que es un catálogo que se hace con el ISBN, quiero corregir, porque no es eso, es un catálogo que se hace con el depósito legal de la Biblioteca Nacional, no con el ISBN, y la idea justamente es lo contrario de lo que tú estás diciendo, no potenciar a las multinacionales que vienen a registrar ISBN acá, sino visibilizar los libros chilenos que están en depósito legal y que son libros que van, o sea, que son de editoriales desde las grandes, obviamente, hasta las más chicas, y ponerlos en una cancha nivelada en la que puedan, ¿no es cierto?, gestionar el catálogo y gestionar su relación con el depósito legal y un montón de otros beneficios que estamos tratando de ver cómo se articulan, pero que pueden tener que ver con posicionamiento de PageRank en las páginas, el SEO famoso que se conoce, que es el posicionamiento o el puntaje de los contenidos chilenos en los buscadores internacionales, y un montón de otras cosas que si quieres te puedo dar el detalle. Todavía no hemos terminado el diseño, pero va en el sentido contrario a lo que dice. No es el ISBN, es el depósito legal, y no es para beneficiar a los grandes, sino más bien para hacer un contrapeso, ¿no es cierto?, con la oferta chilena. Vamos ya, las preguntas del sector de la izquierda. Hola. Muchas gracias, mi nombre es Roque. Bueno, tengo dos preguntas. Una es la definición un poco de qué es lo que es creatividad, en pocas palabras, ¿sí? Porque hoy día tecnología, desarrollo, creatividad, innovación. A mí me pasa que tengo un emprendimiento que estoy resolviendo diferentes áreas, ¿ya? Para mí creatividad no es solo algo nuevo que existe, sino también cómo mezclamos o hacemos propuestas o soluciones multisectoriales o multifuncionales, ¿ya? Y no sé a qué fondo o a qué concurso ir en ese sentido. Si uno son más bien clúster de un tema que es tecnología, un clúster de un tema que es innovación agraria, etcétera, o creatividad o industrias creativas. Y lo otro es qué tiene que pasar en Chile para que pasemos de una industria más bien primaria, extractivista, de la minería, hacia una industria creativa, como lo que pasa en Inglaterra, que tú vienes comentando, pero igualmente tienen importaciones que son extractivistas igual, ¿sí? Entonces, ¿es realmente una falta de convicción nosotros los emprendedores o es una falta de instrumento, de redistribución de esos recursos? Gracias. Hay varias preguntas. ¿Qué es creatividad? ¿Cómo se entiende? ¿A dónde deberías ir a postular dependiendo del tipo de proyecto? ¿Y qué debería pasar en Chile para que podamos pasar de un modelo basado en recursos naturales, en extracción de recursos naturales, además que son finitos, a una industria más intensiva en conocimiento y ojalá en creatividad, ¿no es cierto? Más a la Inglaterra. Incluso te diría que en Inglaterra también, si sales del círculo de Londres y un par de polos más, que la misma gente de Nesta, que son los del National Endowment de Science, Technology and Arts, que son gente que investiga bastante este tipo de evoluciones de capacidades productivas en Inglaterra. La verdad es que estamos hablando de Londres, más que de toda Inglaterra. Es súper fuerte, o sea, tienen súper exponentes, qué sé yo, Pink Floyd ha generado Producto Interno Bruto para Inglaterra, pero la economía esa está basada en Londres, o qué sé yo, bueno, todas las que ustedes conocen. ¿Dónde ir a buscar financiamiento? Yo creo que depende del problema. Si tú ya tienes una empresa y hay hartas empresas como tú y son un sector, son una industria y lo que están buscando es crecer como sector, hay un montón de instrumentos asociativos, ¿ya? O sea, ahí el problema no es de pasar de incertidumbre a riesgo, superar el valle de la muerte, encontrar financiamiento para crecer o acceder a mejores tasas en un sistema de crédito, ¿ya? Hay instrumentos que tienen que ver con eso, con la asociatividad. Y ahí la Corfo y Cercotec y ProChile tienen bastante cubierto ese rango. Hay que preguntar por los instrumentos de asociatividad, nodos, Profo, ese tipo de cosas. Incluso hay un fondo para crear gremios
en Cercotec, que yo no lo conocía muy bien, pero funciona. Si quieres emprender, si es una cosa individual tuya, yo creo que, claro, obviamente capital semilla donde sea, en la Corfo o en un administrador de capitales semillas que se llaman SAF, que es lo que comentaban ahora, o en Cercotec, que tiene capitales semillas que son más chiquititos. Yo creo que eso. Obviamente lo ideal en todos estos casos es tener es emprender con capital propio y demostrar que en el fondo el negocio es negocio. Y con esa validación siempre te va a ir mejor en todas estas rondas. No sé si quería... Lo que dije antes yo, que estos fondos en verdad tienen que verlo siempre como un complemento a una actividad principal, porque los fondos igual se acaban. Entonces, la idea es que ustedes puedan construir una máquina, un modelo de negocio en el fondo que sea sustentable solo y que estos fondos permitan apoyar, digamos, el desarrollo. Pero eso tiene que ver básicamente con que tenga una capacidad comercial instalada que permita ser relativamente predecible, digamos, la capacidad que ustedes tienen de vender y de digamos, generar ingresos para pagar los costos, básicamente, ¿no? Y bueno, y de nuevo, lo principal, el mensaje acá es que los fondos son finitos, también se acaban. Entonces, bueno, y hay incentivos también para poner el contrapunto de estar permanentemente y hay hay emprendedores que me impresiona la capacidad que tienen de ganarse todo, premios, fondos. Entonces, no sé, pues emprendedores que han ejecutado alrededor de 500 millones en fondos de Corfo, y 500 millones igual es harta plata, yo creo, ¿no? ¿Les parece? Entonces, y que lamentablemente, esos son los vicios del sistema, no son empresas que hayan escalado, porque meterle 500 millones de pesos es una cuestión como para pedirle al menos 20 veces 20 por ingreso. O sea, creo, digamos, no sé, aquí ya, bueno, entramos un poco a la discusión del tomador de decisión, del que hace la política pública, pero si yo soy inversor privado y pongo, desde la lógica privada, si yo pongo uno a una empresa, quiero que me devuelva al menos 5. Y esto ocurre, digamos, no es que yo esté inventando. El gallo que te pone plata quiere 5 veces lo que te está poniendo. Sobre la pregunta de cómo se define creatividad, es bien complejo. Es una palabra que ha sido comodín para un millón de cosas distintas. Sumando y restando balance, creo que ha sido positivo porque ha posicionado a industrias como esta dentro del ojo público. De que tiene vicios y cosas que oculta, hay un artículo muy bueno de un tipo que se llama Nicholas Garnham, que creo que es inglés, que habla justamente de eso, qué cosas se esconden, por qué esta relación con la tecnología, por qué cuando se habla de creatividad se mete todo el mundo TIC y también el desarrollo científico y tecnológico, pero después cuando salen las subvenciones son solo para el mundo de las artes. Es una cosa muy política, histórica, concreta, que yo creo que más que tratarlo acá, es bueno buscar a Garnham y el artículo te lo puedo pasar si quieres. Y hay una súper buena discusión de cómo surge políticamente el tema de industrias creativas, economías creativas, y la suerte es que no es el típico artículo lata de Adorno, Horkheimer y las industrias culturales versus que esa cuestión. Hay un millón de discusiones, todas parten así. Creo que este artículo arroja luces como muy contemporáneas de esta relación entre la cultura y la tecnología y la ciencia y de cómo se ha usado eso políticamente para aumentar las subvenciones en algunos ámbitos respecto a otros. Eso es interesante. Y el tema de cómo pasamos de una economía extractiva a una sustentable basada en conocimiento, el día que lo descubra. No, sí, yo más que decirte cómo, porque si lo supiera estaría en eso, diría que hay que mirar ejemplos, sobre todo como el de Corea del Sur, en el que ellos hace 30, 40 años eran una economía básicamente muy parecida a la nuestra, aparte que venía saliendo de una guerra y de una división de dos Coreas, ¿no es cierto? Y el principal activo que tenían era que tenían el hierro, los yacimientos de hierro
de mejor calidad de todo el mundo. Entonces, básicamente todas las recomendaciones de un Banco Mundial o de agencias de desarrollo era quédense ahí, especialícense, o sea, les suena conocido, ¿no? Como se parece a, bueno, quédense ahí, especialícense, no traten de hacer acero de segunda calidad, porque no lo van a lograr, ¿no? O sea, especialícense. O sea, bueno, dijeron, no, estamos bien, yo creo que vamos a tratar de invertir en tratar de hacer acero, aunque sea de segunda, tercera. Bien, hicieron la transformación, llegaron a ser los fabricantes de acero de primera, porque además tenían la suerte de que tenían, ¿no es cierto?, yacimientos de hierro que les daban una ventaja, y le dijeron, bueno, oye, qué buena transformación, quédense ahí, fabriquen acero de primera calidad, qué buena cosa. No, queremos hacer autos. No, ¿para qué? ¿Para qué se van o sea, especialícense en el acero? Ya ustedes llegaron. Yo creo que hay que desobedecer un poquito ciertas recomendaciones y decir, ahí hay un súper recurso hecho por un chileno que es César Hidalgo, que es un físico que estudia cómo hay transformación económica, cómo una economía puede ir pasando cuáles son los vecinos de las actividades económicas que nosotros hacemos. Es mucho más fácil pasarse a una actividad económica que está muy relacionada, que tiene un poquito más de conocimiento, y de ahí ir conquistando, casi como un juego, ir conquistando nuevas industrias más intensivas en conocimiento, menos dependientes de recursos naturales. El recurso se llama Observatorio de Complejidad Económica, es una página del MIT, y ahí pueden ver el mapa espacio-producto de Chile, dónde estamos y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido no cambiando desde el 60 hasta ahora prácticamente, o cambiando poco, relativamente, comparado con el de Corea, que uno puede ver un espacio-producto en los años 60 muy parecido al chileno, y hoy día una cosa mucho más basada en conocimiento. Pero eso es una decisión política y de presupuesto. O sea, hay que hacer la inversión desde los privados, desde los públicos, en ir pegándose estos saltos. Y yo creo que partir desde ciertas oportunidades que se dan temporalmente también es interesante. Yo creo que meterse en el tema de desarrollar un catálogo y desarrollar con fuerza una industria creativa basada en una buena catalogación de todos los contenidos que hay, capacitándonos bien en ciertos ámbitos estratégicos, puede ser interesante justo ahora que hay una guerra mundial de contenido, Universal comprando Fox, Google tratando de quedarse con el negocio que tenían antes los operadores de cable, ¿no es cierto? Va a haber una presión súper grande por catálogos de contenido, en música, en audiovisual y por streaming de contenidos, ¿no es cierto? También hay o sea, se está cayendo el sistema tradicional de capitalización para las televisiones, que es el de la publicidad. O sea, esa industria también se está transformando, y eso hay que agarrarlo como una oportunidad de subirse a un carro que tal vez en el modelo Hidalgo está mucho más lejos. Nosotros no tenemos conquistadas ciertas industrias clave muy cerca ¿no es cierto?, de la generación de catálogo, de propiedad intelectual, pero yo creo que estas ventanas históricas industriales, estas peleas que están ocurriendo afuera, nos pueden servir para saltarnos varias etapas y aparecer mucho antes liderando en Latinoamérica o en el mundo, o sea, quién sabe, pero yo creo que pasa por ahí. Vale, gracias. En esta misma línea de lo que estaban hablando sobre la importancia de que en la cadena productiva también se incorpore lo que es la parte de comercialización, lo que estás hablando ahora de la importancia del catálogo, etcétera. Quería saber si en la conversación interna de ustedes, los gestores de estos programas y evaluadores también, es tema de conversación el hecho de que quizás estos programas en el sector audiovisual, me refiero, de alguna manera incentivan más el fomento productivo que justamente la ventana final de comercialización. Esto a raíz de, por ejemplo, uno mismo leyendo las bases de los diferentes programas en el sector de audiovisual, por ejemplo, este nuevo programa de desarrollo empresarial que va junto al programa de distribución, se termina como, de alguna manera, empoderando al productor
como la persona capaz e idónea de finalmente ir a vender sus propios productos y sus derechos de autor, sin considerar de alguna manera el rol del distribuidor como agente intermediario y también del agente de ventas, que es, digamos, una figura internacionalmente sumamente importante y estratégica, pero que en Chile no tiene ni siquiera mención en las bases o en la discusión del sector audiovisual. Y eso me llama mucho la atención, también porque en las misiones comerciales que muchas veces hace ProChile, nuevamente se empodera al productor como el delegado supuestamente idóneo para ir a vender sus propios productos afuera. Y nuevamente se deja afuera a la distribución y a la gente de venta. Entonces, quería saber en base como a ese diagnóstico y situación, si es tema de conversación en el caso de ustedes, si hay alguna intención por de alguna manera fomentar el surgimiento de agentes de venta y de empoderar a los distribuidores chilenos para hacerse cargo, digamos, de la venta internacional de los contenidos chilenos. Y en esa misma línea, metiendo también una cuñita, el tema de los catálogos, si es que hay un plan venidero, digamos, de potenciamiento del distribuidor y del agente de venta, ¿por qué cerrarse únicamente a los contenidos chilenos? Y no ese agente de venta o distribuidor puede tener también en su catálogo contenidos latinoamericanos. ¿Por qué esa como obstinación en lo chileno únicamente cuando supuestamente un catálogo se enriquece y se vuelve comercialmente más atractivo cuando tiene también productos de otras nacionalidades vecinas? Yo no diría que es una obstinación con los chilenos, sino que hay que partir por algún lado nomás. Es como... Pero, a ver, el tema de los agentes de venta, yo sé que lo han conversado con la Lucía y con Nicolás Mlainitz y la Isabel Ciclodi, que son los que llevan un poco la conversación respecto de qué es lo que aparece finalmente en las bases del PIDA, que es un instrumento que existe desde antes que exista el programa estratégico, y un poco lo que se trataba de hacer es ser súper honesto respecto de la adicionalidad del programa. El programa no inventó el PIDA, ya existía, entonces eso en términos de comunicación de logro o cosas, es importante siempre ser súper transparentes de que no es algo que surgiera del programa, ya existía, existe, depende a quién le preguntes dentro de la Corfo, existe desde el 92, 93, 95, 99, da lo mismo, pero existe hace bastante tiempo, ¿cierto? Y ahí yo sé que había una discusión respecto de la figura de la gente. No sé si es por bases o porque no les interesa, yo sé que a Nicolás sí que le interesa. O sea, me lo ha comentado como una posibilidad de algo que se podría explorar. Pero ahí de nuevo volvemos a lo mismo que decíamos del sector editorial. Ahí yo creo que el sector público no es que tiene que adivinar o por telepatía saber cuáles son las figuras que hay que potenciar o cuáles son las estrategias. Yo creo que hay que usar los canales de comunicación, por ejemplo, el programa estratégico, o los mismos funcionarios que están a cargo del PIDA en este caso, la Lucía o la Isabel, y decirle... Ojo con el tema de los agentes. Hay que tratar de encontrar una manera de incorporarlo. Y lo mismo, el distribuidor, eso sí que es tema del CAIA, del Consejo Audiovisual. El tema del distribuidor nacional, quién va a ser el que distribuye, ¿no es cierto? No digital, el distribuidor es una conversación que en realidad se escapó hace tiempo y va por el camino de Cinema Chile, va por el camino de BF, que es un mundo que yo no conozco muy bien, pero sí sé que ahí siempre ha habido un tema de quién es el distribuidor chileno y cómo hacer que eso conecte con los mercados internacionales. Si es que los festivales efectivamente son el espacio donde idóneo, ¿no es cierto?, para que haya esta circulación, para que el distribuidor, ¿no es cierto?, logre posicionar y colocar y cerrar acuerdos para todos los contenidos chilenos. No, eso también es una discusión, es decir, ¿son los festivales o hay otros mercados especializados? ¿O hay que viajar? ¿Hay o no que viajar? Me acuerdo, Miguel Asensio de Sobra decía, yo solo viajo para mis vacaciones. Si tengo que vender una cuestión, lo hago de la manera más barata, que es por Skype. No tengo para qué ir a un mercado. O sea, eso también es un vicio parece que siempre hay que viajar a los festivales para poder cerrar los tratos. En algunos casos yo entiendo que si hay un efecto de confianza, de que el distribuidor te conozca, te vea varios años seguidos, y entonces, como te vio varios años y carreteaste con él el primero, el segundo, el tercero, el cuarto ya hablen de negocio. Yo entiendo que eso es un modelo, pero también comparto que hay algo de vicio ahí y que tal vez
el efecto que dice mismo Miguel Asensio de que o sea, de que si tú quieres cerrar un trato, basta conseguirte el Skype del gallo y llamarlo, hincharlo hasta que en el fondo te quiera comprar. Y después si te dice, ya, pero primero viaja y ven a verme y comamos, bueno, ahí sí. Desde el programa estratégico, sí, con el fondo de intermediarios digitales que te comentaba, sí justamente estábamos buscando potenciar agregadores, ¿no es cierto?, nacionales, partiendo con el contenido chileno, está bien. Sí se discutió que en la medida que haya un agregador fuerte para la música o un agregador fuerte para la editorial o para el sector audiovisual o el que sea, obviamente que un espacio de crecimiento natural para esa empresa, en el supuesto de que llegue a existir y madurar y crecer y todo lo que ya hemos hablado como ciclo de un emprendimiento, obviamente ¿quién les va a cerrar la puerta? ¿Quién les va a decir, hey, no, esto fue con plata, la idea era que solo fuera contenido chino? No, que agarren catálogo peruano, ecuatoriano, boliviano, argentino, el que sea, digamos. O sea, y eso ya es un negocio de una empresa privada que ojalá que sea así. Sería ideal. Sería ideal, la verdad. No sé si... Bueno, yo creo que duraba hasta la sí. Lo mío es una reflexión a propósito de lo que estamos hablando, que tiene que ver con que al momento de presentarte tú como organización o como empresa o como fundación, cuánto de la reflexión anterior hecha por la institución, en este caso, le dan valor. Es decir, el caso particular de por qué yo estoy acá, yo soy de una fundación, la Fundación Coraumilla, que tiene un centro de arte cerca de Laguna Verde. Y ese lleva 11 años. Estamos en un punto casi por llegar al Valle de la Muerte, como dices tú, pero estamos súper enfocados en la mirada, remirada y proyección de los ejes estratégicos, misión, a qué vamos y con el estado de evolución en que está. Entonces, ¿cuánto de ese rescate o de ese relato como institución, ustedes, yo creo que la pregunta va más hacia ti, digamos, ¿cuánto de eso ustedes reconocen, valoran y asocian a las líneas de financiamiento que uno proponga? O sea, es decir, ¿cuánto de ese relato, de esa descripción, mira, esta soy yo, esto es lo que quiero hacer, en esto soy buena, en esta, ¿cuánto de eso ustedes reconocen y vinculan que está coherente? Harto. O sea, porque básicamente lo que hablamos hace como 3 preguntas atrás, yo no recuerdo. La primera pregunta, si no me equivoco, es, bueno, ¿qué es lo que finalmente termina haciendo la diferencia ante un proceso de selección y comparación de 2 alternativas que son similares? El conocimiento que tiene el gestor que está atrás o el emprendedor. Y eso típicamente tiene que ver con cuánta experiencia tiene en el ámbito específico de desarrollo. Y bueno, si en el fondo hay una persona que hizo una fundación y que tiene conocimiento de la industria y que eso finalmente va a terminar ponderando mucho más que otra postulación o aplicación comparable que en el fondo no tenga esa característica. Y como te decía, cuando tú... Porque hay algunas que la mayoría de las aplicaciones uno las elimina rápido, porque no tienen que ver con las bases del instrumento, y te hablo del 70% más o menos, que no tienen sentido. Luego hay un porcentaje chico como de 10% que uno dice, efectivamente este tiene que pasar, y esa zona intermedia, que son como 20%, este análisis termina siendo muy importante, que finalmente es cuánto avance tiene o cuánto conocimiento tienen las personas que están detrás en términos de, bueno, en sentido de la industria o del desarrollo que han hecho antes. Sí, es importante. O sea, lo que nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, Facebook, LinkedIn. Los de Corfo, también la página. ¿Ah? Corfo, sí, Corfo tiene un... viene un aviso de fondos. Sí. Bueno, no sé si es lo que va a decir, pero Corfo tiene un calendario por todas las convocatorias, por todas las líneas anuales y por distintas gerencias, entonces, y eso está en la página de Corfo o en las redes sociales de Corfo también ahí están las infografías, entonces y nosotros revisar nuestra página, nuestras redes, estamos ahí comunicando. Eso es, ¿no? Nosotros en las redes de proyectos
proyecta en general viralizamos y promocionamos todos los fondos de Corfo que tienen, o de cualquier entidad que tenga que ver con las economías creativas. Vamos a ir cerrando porque tenemos que agradecerle a nuestros expositores. Felipe tiene que contarnos novedades de unos fondos de Corfo que van a abrir ahora. Sí, no, y, lo que pasa es que no pudo quedarse Nicolás Mladenich, pero que es el sectorialista de economía creativa dentro de la Corfo y que en el fondo nos ayuda a focalizar instrumentos, y me comentó justo antes, le pedí permiso para contarlo, que nos están pidiendo hacer otro llamado focalizado de la línea de desafíos tecnológicos, la que les comentaba de música, que no es para emprender, no es Valle de la Muerte, no es bien público, no es nodo, no es asociatividad, es para resolver un desafío tecnológico, un prototipo tecnológico, o sea, es pegarse un salto de la tecnología que ustedes están usando. No es comprar maquinaria tampoco, no crean, ni comprar licencias ni nada. Es de desarrollo de tecnología dentro de la empresa para agregar valor, que nos fue muy bien con el sector de la música, y para marzo quieren hacer un llamado focalizado en el que lo ampliemos, ¿no es cierto?, a los demás sectores. Entonces eso yo creo que está interesante. Yo sé que no les pega a todos, no todos tienen esa necesidad, pero si hay alguien ahí que le haga sentido, que esté atento en marzo y que se prepare para una postulación que es la más difícil, por poner una palabra, de todo Corfo. Es realmente exigente, y después el proceso entrega. Los proyectos que financió fueron entre 30 millones y 100 millones para desarrollo tecnológico, y es bien interesante eso, pero es súper dura en la formulación, la evaluación y los castigos durante la ejecución. También todo el mundo odia esa línea, pero al mismo tiempo es muy seria, es un buen desafío si es que le aplica para el desarrollo tecnológico que ustedes quieran hacer dentro de industria. Esto no estaba preparado, pero yo no sabía que era de eso. Nosotros tenemos una alianza con una aceleradora tecnológica, entonces voy a pedir una reunión con ellos, una reunión con la alianza, y de repente vemos si en marzo hacemos una charla sobre ese fondo, que puede ser interesante para que se abra como oportunidad para todos los que están acá, y como digo yo siempre, lo explicamos con pera y con manzanas para que sea amable. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias Felipe, muchas gracias Julio. Muchas gracias Corfo por financiar esto, a Proyecta UDD, y eso, síganos en nuestras redes, Proyecta sin UDD en Facebook, y ahí está toda la información sobre estas actividades. Esta charla se sube completa después para que los que no la pudieron ver la vean, así que eso, muchas gracias.